Hola a todos, continuamos con esta serie de vídeos sobre cómo conectar tu multiefectos, ya sea un multiefecto grande como este G300, un multiefecto con menos conexiones como este Strymon Iridium. Da igual la marca de tu multiefectos, da igual el tamaño. Estos vídeos te van a enseñar cómo conectar estos multiefectos a todo tipo de posibilidades, amplificadores reales, FRs, pantallas de altavoces. Todo en esta serie de vídeos que os dejo en la descripción, todos los enlaces, y además todos los enlaces a todos estos equipos que hemos hecho reviews de todos ellos en el canal. Hoy, una de las opciones estrella para conectar tu multiefectos: conectarlo a una unidad FR-FR. Primera pregunta, ¿qué es un altavoz FR-FR? Ya os lo expliqué en un vídeo anterior, pero básicamente os diré que es un altavoz que intenta reproducir el sonido que le entra con los mínimos cambios, respetando al máximo la señal. Esto entre comillas, porque es bastante complicado hacer eso técnicamente, pero bueno, en general esa es la idea, que intentan reproducir el sonido lo más parecido posible a la señal que le entras. Intentan modificarlo lo menos posible. ¿Y por qué es importante esto para nuestros multiefectos? Porque los ingenieros que han desarrollado estos equipos realmente lo que han hecho es calcular cuál sería el sonido que debería reproducirse para emular los amplificadores y los altavoces que hay aquí. Entonces, lo que necesitan estos equipos es que esa señal calculada se reproduzca sin la más mínima modificación, para que sea lo más realista posible, para que se parezca al máximo a los equipos que está emulando. La manera de conectar los multiefectos a un altavoz FR-FR es muy sencilla. Básicamente todos tienen al menos una conexión XLR o una conexión jack. Algunos tienen, como el que vimos aquí en el canal, el FR-FR de Gerras, tienen pues como una pequeña mesa de mezclas con control de ganancia incorporada. Da igual. El caso es que lo que vais a necesitar es sacar, pues por ejemplo de este Strymon Iridium vais a necesitar sacar la salida de jack del Strymon. Aquí, por ejemplo, en este multiefectos, que tiene un montón de salidas, tiene salidas XLR, salidas de tipo jack, pues vais a poder elegir entre sacar, por ejemplo, las salidas de tipo XLR, vais a poder elegir las de tipo jack. En este caso, además, podéis elegir sacar las de jack, por ejemplo, hacia el FR-FR y utilizar emulación de altavoces, y las de XLR hacia mesa, también con otra emulación de altavoces distinta. Las pedaleras, este tipo de pedaleras para tocar en directo, tienen muchas ventajas porque permiten configurar un montón de salidas, poder meter en unas salidas una cosa, en otras, pero el caso es que lo único que necesitáis es un cable para conectar vuestra pedalera al FR-FR. Un cable normal, no necesitáis un cable de altavoz, porque aquí no hay señal amplificada, es una señal pues como la que va de vuestra guitarra al multiefecto. No necesitáis, como sí que necesitaríamos, por ejemplo, si conectáramos el Power Stage a un altavoz real, necesitaríamos un cable especial de guitarra. Aquí es un cable normal y corriente. ¿Qué ventajas nos da un FR-FR? Primera, vamos a tener todas las emulaciones de altavoces a nuestra disposición. Cuando nosotros vayamos cambiando de altavoz, de emulación de altavoz aquí, o pues de emulación de altavoz aquí, vamos a poder tener ese sonido con la máxima fidelidad escuchándolo en el FR-FR. ¿Cuál es el inconveniente? Pues el inconveniente para muchos guitarristas es que las emulaciones de altavoces que llevan las pedaleras, todo lo que son los IRs, las emulaciones de altavoces ya sabéis que son IRs, las emulaciones que llevan las pedaleras son emulaciones de altavoces de guitarra microfoneados. Todos los altavoces de guitarra que vamos a oír en nuestros multiefectos son altavoces que llevan un micrófono delante. Y podemos elegir el micrófono en la pedalera, podemos elegir el tipo de micrófono que lleva, podemos cambiar la distancia, pero siempre hay un micrófono delante. Y ese no es el sonido real de un altavoz. El sonido real de un altavoz es un altavoz delante tuyo sin nada más. Entonces, cuando comparáis un altavoz real con un altavoz emulado pues a través de un FR-FR, no va a sonar igual, va a sonar pues como un altavoz microfoneado. Entonces, cuando queréis buscar la sensación total, decir, no, yo lo que quiero es escuchar el sonido de un altavoz real, sin micrófono y sin nada, bueno, pues a lo mejor el FR-FR no es vuestra decisión.
Para eso tendríais que ver el vídeo de esta serie sobre cómo conectar los multiefectos a un altavoz real de guitarra o incluso a un amplificador, que también lo hemos tratado. Entonces, básicamente esa es la diferencia. La ventaja es la versatilidad, es que os va a permitir aprovechar al máximo vuestra pedalera. La desventaja que no tenéis exactamente el sonido de un altavoz real, tenéis el sonido de un altavoz microfoneado. Mi consejo, pues que uséis los dos, es que no es A o B, es que podéis usar A unas veces, B otras, podéis usar el FR unas veces y podéis usar el altavoz otras veces. Ese es mi consejo, no os cerréis solamente en una posibilidad. Cualquier cosa es buena para cada momento. Entonces, como siempre, cualquier duda que tengáis, ponerlas abajo en los comentarios del vídeo y suscribíos al canal, por supuesto, porque si no os vais a perder toda esta serie de vídeos que estamos publicando poco a poco y otros muchos vídeos que están apareciendo sobre equipos de grabación, micrófonos, hay de todo. Cualquier cosa que me interese y que crea que es muy interesante para todos, la voy a intentar traer al canal. Suscribíos y nos vemos en los siguientes vídeos.